Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime, una jornada en que obviamente que el tema de la formalización del abogado Hermosilla y también de la abogada Villalobos y de su esposo es un tema de conversación, un tema también que era esperado y analizado no solo en los círculos judiciales. Bueno, vamos a estar tratando de entender este caso y proyectarlo junto al ex fiscal y abogado Carlos Gajardo, quien tiene amplia experiencia en estas materias, así que vamos a analizar aquello qué significado tiene también para la confianza de la ciudadanía en la justicia, en la democracia. Hay muchísimo que contarles, hay noticias, por supuesto, políticas, del mundo, la economía, y todas las conocen aquí en CNN Prime, que comienza con estos titulares. Tras 9 meses de investigación, la justicia fijó fecha de formalización de los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, además de otros 3 implicados en el caso Audios. La Fiscalía les imputará cargos por corrupción, lavado de activos y delitos tributarios. Respecto a la posibilidad de pedir prisión preventiva, el ente persecutor informó que el cohecho es un delito grave que es sancionado con pena de crimen. La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el veto presidencial que establece las elecciones en 2 días. Las observaciones fijan una multa de aproximadamente 30.000 pesos para quienes no sufraguen y estableció el domingo 27 de octubre como feriado irrenunciable para los trabajadores del comercio. Ahora el proyecto será revisado por el Tribunal Constitucional antes de su promulgación. En temas internacionales, por casi 4 horas declaró Fabiola Yáñez sobre la denuncia de violencia de género que interpuso contra el expresidente y su expareja también Alberto Fernández. Según la prensa argentina, la ex primera dama dio detalles de distintos ataques y se comprometió a aportar nuevas pruebas como chat y constancias médicas. Y en el deporte, a esta hora Colo-Colo sigue con su camino en la Copa Libertadores recibiendo de Junior de Barranquilla por los octavos de final. El equipo de Jorge Almirón va a buscar aprovechar la localía en un estadio monumental repleto de fanáticos salvos. Todo esto y mucho más porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, durante esta tarde se produjo un incendio en instalaciones cercanas al penal Punta Peuco y que afectaron a oficinas administrativas de Gendarmería. Joaquín Castro está en el lugar y tiene todos los detalles. Joaquín, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Sí, claro, como tú bien dices, un incendio aquí en las dependencias del penal Punta Peuco sucedió durante horas de esta tarde. Esto ya está controlado, varias compañías de bomberos están presentes en la zona. Pasemos a mirar aquí a mi espalda toda esta situación. Ahí, justamente donde está trabajando bomberos en este instante, es una de las piezas en donde dormían funcionarios de Gendarmería. Este anexo de Gendarmería está pegado a uno de los centros de rehabilitación que tiene el Sename, en donde aquí hay cerca de 70 jóvenes que tienen entre 14 y 17 años que están ahí por diferentes temas ya de carácter penal. Como decía, la situación se dio en la pieza de uno de los funcionarios de Gendarmería. Se está investigando de momento el origen del incendio y las primeras hipótesis apuntarían a el sobrecalentamiento de un aparato eléctrico que hizo cortocircuito y provocó este incendio que ya está controlado por la segunda compañía de bomberos de Tiltil. Como mencionaba anteriormente, los que están más cerca de esta pieza que se quemó es el centro del Sename, que reúne a cerca de 70 jóvenes que fueron avisados de la situación, pero no fueron evacuados por el tema de protocolo, ya que el incendio fue controlado rápidamente, tanto por bomberos como el mismo personal de Gendarmería que se encuentra en las instalaciones. Escuchemos a Fernanda Alvarado, directora regional del Sename, referirse a esta situación. Esto no afecta a las dependencias directas de Sename en materia de jóvenes ni el área administrativa. Eso le corresponde en materia de investigación de bomberos y el informe se lo van a entregar en Gendarmería porque es ahí donde se inicia el incendio, en alas de Gendarmería. Ya hay que ser como precisa con esa información. Bueno, este es un centro de régimen cerrado que es parte de las instalaciones penitenciarias de Punta Peuco, que incluye al Centro Penitenciario Especial, que es el más conocido, que reúne a criminales que están condenados por crímenes en contra de los derechos humanos,
y que junta, como decía anteriormente, a este centro del Sename. Este centro está dividido en varias partes, sí, el muro que separa las instalaciones de Gendarmería con el Sename, con el penal de Punta Peuco, está aquí justo al medio donde están trabajando todo el personal de bomberos. Ninguno de los cerca de 70 adolescentes, ni de los más de 100 prisioneros que están en el penal de Punta Peuco fueron movilizados, pero sí ellos fueron avisados de la situación y llegaron ambulancias para todos aquellos que lo necesitaran en caso de que el incendio se propagara y fuera mucho más grave de lo que se pensaba y de lo que fue finalmente. Tanto Gendarmería como Carabineros entregaron sus impresiones respecto a lo sucedido y lo escuchamos ahora. Se activó una emergencia en el Centro Metropolitano Norte y para esto funcionó muy bien lo que es el ABC de la emergencia, ya que en primera instancia llegaron todos los medios acá de bomberos, ambulancia y nosotros como carabineros para resguardar el entorno. Afortunadamente no teníamos que lamentar ningún tipo de víctima ni lesionado, el siniestro afectó solamente a dependencias de personal de Gendarmería que no tienen ningún tipo de conexión, eso quiero ser claro, ningún tipo de conexión con las personas que se encuentran reclusas en el interior. Bueno, como decía, la primera hipótesis que se maneja es el sobrecalentamiento de un aparato eléctrico que habría provocado un cortocircuito y se provocaron las llamas ahí en esta pieza del funcionario de Gendarmería. Es por eso que se llama rápidamente a la segunda compañía de bomberos de Tiltil, que se movilizó en las inmediaciones para controlar la situación. Actualmente hay cerca de 5 carros de bomberos analizando la situación y haciendo los peritajes correspondientes para tener efectivamente las causas del incendio, y también hay funcionarios de la PDI y de Carabineros viendo y investigando toda la situación al respecto. También llegaron las autoridades obviamente locales de la zona, el alcalde de Tiltil, el delegado presidencial en la zona y también la encargada del Sename de la situación. Uno de los que prestó declaración a los medios de comunicación fue el alcalde de Tiltil, Luis Valenzuela, que escuchamos ahora. El incendio ocurre principalmente en un módulo administrativo de habitación del equipo de Gendarmería, muy lejos de donde viven y conviven los jóvenes del penal. Esto está muy lejos y no ocurre de ser un motín, no es un accidente, se desconoce hasta este momento las causas del origen del incendio, pero está trabajando justamente ahora bomberos en esa investigación. Ya el incendio está en una condición de contenido, se activaron todos los protocolos donde llegaron equipos de SAMU, equipos de bomberos, todas las compañías de Tiltil, más el apoyo de Colina Lampa y con la comuna de Conchalí. Bueno, Mónica, como lo explicaba ahí el alcalde de Tiltil, no hay ningún herido, no hay nadie que tuvo que ser trasladado de urgencia debido a esta situación que se pudo controlar rápidamente. Lo que sí es que lo que nos decían ahí es que toda esta situación va a provocar un cambio en el régimen de visitas para mañana. Obviamente, los familiares de los jóvenes del Sename estaban bastante preocupados por lo que había pasado. Estaban llamando, algunos querían venir y el mensaje que se les envió de aquí del recinto fue de que trataran en lo posible de no asistir al lugar para no entorpecer el trabajo de bomberos y de las policías, pero que ya mañana van a poder ver a sus familiares que se encuentran en este lugar. Perfecto, clarísima la información y oportuna. Joaquín Castro entonces con el reporte en terreno. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Vamos a otras materias. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles, el director del CERNAC y el ministro de Energía se desplegaron en las distintas comisiones del Congreso para explicar a los parlamentarios los procesos de fiscalización y compensación por los cortes de luz. Allí, por ejemplo, informaron que hasta ahora más de 19.000 reclamos han sido ingresados al Servicio Nacional del Consumidor por los clientes afectados. María Luisa Carrión reportó este tema. Dar la bienvenida a quienes nos acompañan, a la superintendenta, ¿cierto? Y también al director nacional de CERNAC. Obviamente no podemos dejar pasar la ocasión que está el ministro de Energía acá y obviamente
Hay parlamentarios de regiones que fueron fuertemente afectadas por los cortes prolongados de electricidad. Fue una mañana intensa para varias autoridades que debieron dar cuenta de sus funciones en medio de la emergencia por los masivos y prolongados cortes de luz. Poco antes de las 9 de la mañana, los primeros en salir al pizarrón fueron la superintendenta de Electricidad y Combustibles y el director del CERNAC en la Comisión de Economía de la Cámara. Estamos a la espera ahora de los informes, principalmente la auditoría que va a realizar la SEC. Creemos que es fundamental poder avanzar en esto, poder llegar a las multas. De acuerdo a los antecedentes que se nos entregaron el día de hoy, vimos que habían bastantes agravantes que no se cumplieron en los plazos que se establecieron también por la autoridad y por lo tanto vamos a requerir también de esta comisión que puedan llegar en las eventuales multas una vez que esta auditoría termine. La superintendente explicó cómo se han ido desarrollando los planes de trabajo y cómo han respondido las empresas. Hasta ahora se han formulado cargos contra Enel, CGE, SAES y Frontel, entre otras, por incumplimientos a la normativa vigente. La autoridad indicó que cuenta con 384 fiscalizadores en terreno, de ellos 300 en la región metropolitana y 84 en el resto del país, lo que generó críticas. Con 84 personas en regiones, 5 por regiones, con una camioneta, ¿ya?, que tienen que ver luz, combustible y gas, no da. En el pic de la emergencia hubo más de 1 millón de clientes sin luz y el foco de la autoridad también ha estado en aquellas compañías que no respondieron al llamado de los usuarios. Vimos los primeros 2 días en Enel que el 50% de las llamadas al menos no fueron respondidas. Es lo que se llama abandono de la llamada. Siendo esto una obligación, creemos que más agravó la situación en la que se encontraban de incertidumbre las familias, siendo esta una obligación de las empresas. Al menos hasta mediodía, el Servicio Nacional del Consumidor había recibido poco más de 19.000 reclamos contra alguna compañía eléctrica y así también lo expuso el director ante la comisión. Se van a establecer compensaciones mínimas y promedio para todas las categorías de consumidores que han sufrido un cierto estándar de daños. Por lo tanto, en ese tipo de compensaciones, por ejemplo, de alimentos, particularmente, vamos a determinar probablemente una fórmula que determine que hay una compensación directa y automática. Eso no quita que no se busque fórmulas para compensar por daño moral, por ejemplo, a aquellos clientes que se han visto más afectados. Con todo, parlamentarios de regiones no dejaron pasar el punto de la respuesta que ha tenido el CERNAC frente a los cortes de luz en zonas más allá de la capital. Santiago no es Chile, que la metropolitana no solamente están los clientes sin luz en nuestra región del Biobío, en la provincia de Biobío. Por ejemplo, en la comuna de Quilaco, sector Quilapalo, sector Cerro el Padre, todavía hay familias que están 13 días ya sin energía eléctrica. Está bien en la compensación a los clientes de la región metropolitana, pero cuando esto ocurre en regiones queremos la misma proactividad que tienen con Santiago. El ministro de Energía hizo lo propio y debió responder preguntas de los parlamentarios en la 5ª subcomisión de presupuestos. A la salida fue consultado por la situación de Codiner en la Araucanía, que al menos hasta el mediodía de este martes mantenía a 1.500 clientes sin suministro. Ellos presentaron un plan que está siendo monitoreado por la delegación de la Araucanía. Hasta el momento no ha sido necesario, pero de nuevo, esto es un proceso que todavía está en curso y si llega a ser necesario avanzar en un procedimiento de caducidad, será también el plan que presentaron hasta el momento. Se ha ido cumpliendo, que es el primer plan que presentaron, a diferencia de lo que ocurrió con Enel. Emergencia por los cortes de luz que aún no se da por superada. Y es más, quedan muchas aristas por resolver. No solo las sanciones a las empresas, también la forma y el monto en que se compensará a los clientes afectados, más allá de los descuentos por la falta de suministro. La mina de cobre más grande del mundo en huelga. Hoy martes, el sindicato número 1 de Escondida inició una huelga legal tras rechazar la última oferta de la empresa, que incluía un bono de 27 millones de pesos para cada trabajador. En la siguiente nota, Orlando Silva nos cuenta detalles de las negociaciones y el impacto, además, que esta paralización podría tener para la economía del país. Es el sindicato minero más grande de Chile y pertenece al yacimiento de cobre más grande del mundo. El 99% del sindicato 1 de Escondida rechazó la última oferta de la compañía e inició oficialmente una huelga legal este martes, desestimando, entre otras cosas, un bono de 27 millones de pesos para cada trabajador. La compañía lamenta esta decisión, dado que durante todo el proceso hizo esfuerzos consecutivos por presentar propuestas que contenían mejoras sustanciales al contrato actual, el cual ya es uno de los mejores instrumentos colectivos de la industria.
Solo durante el proceso de mediación, la empresa formuló 4 propuestas, dando respuesta a cada uno de los puntos planteados por el sindicato, quienes el último día de mediación presentaron nuevos requerimientos. Ante esta decisión, la minera del grupo australiano BHP activó un plan de contingencia. Es que aún está en el recuerdo los efectos que tuvo en la economía nacional los 44 días de paralización que tuvo en 2017. Es que Escondida no es solo el yacimiento más grande de Chile, sino que de todo el mundo. El día de ayer la empresa difundió una oferta directamente a los trabajadores sin siquiera presentarle en la misma oportunidad a los representantes sindicales, desconociendo su rol de representación legal, lo que constituye una práctica antisindical. El sindicato tiene un fondo de logística varias veces superior al que tuvo en la huelga del año 2017, contando con convenios de créditos para todos sus socios para financiar las necesidades básicas familiares por un periodo muy prolongado. Se estima que aquella última gran huelga de Escondida significó un impacto de entre medio y 1 punto porcentual del PIB ese año. Además, hay que analizar los efectos que podría tener en el precio del cobre. Primero, estamos mirando la historia, no el futuro. Y ahí nosotros vemos que cuando hay una mina de tamaño grande que se va a una huelga, vemos que en los primeros 5 días más o menos el precio internacional del cobre está 5% más arriba. Esto no quiere decir que va a subir el precio. Hay veces donde la tendencia es a la baja y esto lo que hace es que mitiga la tendencia a la baja, que es un poquito lo que está pasando hoy día. Es que este martes los futuros de cobre cerraron con una baja que podría haber sido más pronunciada de no haber ocurrido esta noticia. Ahora, el impacto en el precio a corto plazo tampoco se vería tan afectado por un factor en particular. La última huelga que vimos de la empresa el año 2017 afectó la producción en 120.000 toneladas de cobre fino. Hoy día los inventarios en las bolsas de metales alcanzan los 550.000 toneladas, lo que implicaría que de volver a repetirse la paralización del 2017 se podrían poner en riesgo algo así como 1/4 de los inventarios que están a nivel mundial, lo que no es mucho, ¿ya? Entonces es poco probable que una huelga en Escondida afecte de forma significativa los precios del cobre. Otro temor que existe es el efecto que podría tener en el PIB. El año pasado, Escondida produjo el 4% de toda la producción de cobre del mundo y más del 20% de la producción chilena. Escondida genera alrededor del 3% del PIB del país. Y si bien la producción anual alcanza 1.100.000 toneladas de cobre fino y lo que podría estar en riesgo es alrededor del 10% de esa cantidad, en términos concretos, a nivel anual, es poco probable que veamos un impacto significativo. La huelga promedio de la minería chilena de los últimos 50 años son de alrededor de 2 semanas, ¿cierto? La huelga de Escondida fue de 44 días, en la mina más grande, que es una cosa muy enorme, pero algunas se solucionan de forma relativamente temprana después de iniciada. Y ojalá sea uno de esos casos. Huelga legal que recién está comenzando y que de extenderse demasiado tiempo pondrá más presión a una economía chilena que espera repuntar este segundo semestre. El gobierno anunció que presentará una querella por el ataque incendiario en Ercilla, un hecho que las autoridades vinculan al inicio del juicio en contra de 17 comuneros imputados por el secuestro de gendarmes en 2023. Contactamos con Catalina Sánchez con toda la información. Catalina, buenas noches. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Claro, un atentado que ocurrió durante la tarde-noche de este lunes recién pasado, cerca de las 20 horas aproximadamente, en la ruta 5 Sur, específicamente a un costado sector de Pailahueque, comuna de Ercilla. Hasta ese lugar llegaron, según la información preliminar, 4 sujetos a rostro cubierto, también portando armamento. La Policía de Investigaciones confirmó que no se efectuaron disparos, pero que sí procedieron a rociar con líquido acelerante estos 2 camiones que se encontraban estacionados al exterior de un local de comida rápida en plena ruta 5 Sur, pasadas las 20 horas. Hay que mencionar también que la Fiscalía instruyó que fuera la BIPE, la Brigada de Investigación Policial Especial de la PDI, quien quedara a cargo de las diligencias para poder establecer la dinámica de los hechos, pero todavía no hay rastro de quién había cometido este delito, este atentado incendiario durante la noche de este lunes recién pasado. ¿Por qué se vincula con este caso de los comuneros por secuestro, Mónica? Bueno, porque se encontró un lienzo en un cerco a unos metros nada más de donde está
estaban estos dos vehículos de carga, y en ese lienzo se hacía alusión a los denominados presos políticos mapuche exigiendo su libertad, y también habían algunos nombres de quienes el día de hoy debían enfrentar a la justicia en esta audiencia para poder comenzar el juicio en contra de 17 comuneros acusados por el secuestro de 3 gendarmes. Sin embargo, eso no ocurrió por varios factores. Uno de ellos, una de las personas no ingresó a esta audiencia, no llegó al tribunal de la comuna de Angol, presentó un certificado médico más tarde, y también porque los imputados renunciaron a su defensa. Para la Fiscalía eso es solamente dilatar aún más la situación, porque recordemos que esto es un caso ya bastante extenso que ocurrió el pasado 7 de mayo de 2023 y en septiembre recién fueron formalizados. Quiero que pasemos a escuchar qué fue lo que comentaba al respecto el delegado José Montalva, quien, como tú bien adelantabas, ya confirmó que van a presentar una querella en contra de quienes resulten responsables por esta quema de 12 camiones en plena Ruta 5 Sur. Esto ocurre en un estacionamiento mientras los camiones estaban estacionados en un local de comida rápida, en el estacionamiento del local de comida rápida al costado de la ruta. Por supuesto que vamos a accionar con todos los instrumentos que nos entrega el derecho para perseguir este tipo de hechos. En otras oportunidades nos decían, mire, ¿sabe qué? Esas querellas quedan en nada. Bueno, el hecho que tuvimos hace un par de meses atrás no quedó en nada. La persona está en prisión preventiva. Y eso es lo que vamos a hacer también con este caso para dar con los responsables y que sean sancionados por los delitos cometidos. Claro, quien también se refirió al respecto fue la ministra del Interior durante la mañana, que también comentaba, Mónica, que lo que buscaban con esta acción violenta era justamente amenazar la acción estatal, teniendo en consideración que el día de hoy, a eso de las 9 de la mañana, debió haber sido este inicio del juicio, que finalmente no se concretó, tal como ha ocurrido ya en reiteradas ocasiones. Por otra parte, también se refirieron los agricultores de la provincia de Malleco, haciendo alusión a estos hechos que se han repetido constantemente en la Araucanía, pese a que se ha informado por parte del gobierno y a los comités policial que ha habido una baja considerable en los atentados y en los ataques incendiarios, pero que sin embargo estos hechos siguen ocurriendo en la macrozona sur, una zona que además lleva más de 2 años bajo un estado de excepción. Quiero que escuchemos qué fue lo que comentaba al respecto la ministra del Interior y también el presidente de la Asociación de Agricultores de la provincia de Malleco. Esperamos que el Poder Judicial, con este nuevo atentado que ha ocurrido a orilla de la carretera 5 Sur, quemándose 2 camiones, no se dan las presiones. Esperamos que el Poder Judicial tome las acciones necesarias de condenar a todos estos delincuentes que amenazaron a los gendarmes. Pero también le pedimos al gobierno que actúe con celeridad, que encuentre a los responsables de los atentados que están ocurriendo en la región de Araucanía. No podemos seguir permitiendo más atentados y sin ningún responsable. En la medida que el Estado empieza a avanzar contra la impunidad, empiezan a lograrse investigaciones que dan con los responsables de delitos violentos y se les imputa, se les formaliza y finalmente enfrentan juicios ante los tribunales, las agendas de las orgánicas que han estado en esta estrategia de la violencia empiezan crecientemente a dedicarse a buscar generar intimidación a la justicia, a tratar de paralizar el trabajo de los agentes del Estado y también, cuando se enfrentan audiencias importantes, a visibilizarlas y tratar de alguna forma de amenazar la acción estatal que está a punto de tomar decisiones respecto a la condena de delitos. Claro, lo que señalaba también al respecto de la Fiscalía es que estas personas, estos comuneros, estarían vinculados o serían adherentes a orgánicas que hoy día operan bajo la violencia de la región de la Araucanía. Se fijó una fecha, Mónica, que es el 26 de agosto, pero no para el juicio oral, sino que más bien para poder debatir esta cautelar de prisión preventiva que, recordemos, la Fiscalía solicitó en septiembre pasado cuando fueron formalizados. Sin embargo, el tribunal en esa instancia no accedió a la petición y será este 26 entonces cuando se defina si se mantienen las cautelares o bien se podría aumentar a la más gravosa, que es la prisión preventiva. Todavía no hay una fecha, comentó el tribunal, respecto de cuándo podría entonces desarrollarse este juicio en contra de los 17 comuneros acusados de secuestrar a estos 3 gendarmes hace ya más de un año en el penal de la comuna de Angola. Así que estaremos ahí atentos a cómo avanza esa situación, porque el fiscal regional también comentaba, Mónica, que según la Fiscalía, esta acción de renunciar a la defensa de los imputados
imputados sería justamente para poder seguir dilatando la situación y finalmente no comenzar con el juicio, que es lo que espera prontamente el fiscal que está a cargo de este caso. Se refirió al fiscal regional, escuchemos qué fue lo que nos comentaba. El día de hoy debía darse inicio a un juicio oral en contra de 17 personas por el secuestro de 3 funcionarios de Gendarmería de Chile, hecho que tuvo lugar el 7 de mayo del año 2023. Nuevamente, a petición de los acusados y por acciones de los acusados, este juicio se dilata. Esto ya ha ocurrido en otras oportunidades, la audiencia de formalización se suspendió en 3 oportunidades, la audiencia de preparación de juicio oral también tuvo que suspenderse, siempre por la petición de los imputados que tienen en este caso una clara estrategia de dilación que está directamente vinculado también con el ataque a 2 camiones la noche del día de ayer, donde encontraron un lienzo en el que se solicitaba la realización de un juicio justo. El tribunal estimó que no estaba en condiciones de fijar el día de hoy una nueva fecha de juicio oral, lo que además extiende la dilación de este caso. Bueno, y esa es la razón por la cual se vincula este atentado con el juicio, Mónica, por este lienzo que fue encontrado en el cual se exige la libertad de los denominados presos políticos mapuche y también se hace alusión a estos comuneros que debían hoy día enfrentar a la justicia, que finalmente no ocurrió, así que veremos para cuándo queda finalmente esta audiencia de juicio que el tribunal comentaba, según decía el fiscal, ahí ustedes lo escuchaban, que todavía no hay un plazo estimado de cuándo podría ser, ahora a la espera del 26 de agosto para poder definir entonces, según lo que estima el tribunal, si se agrava la cautelar a la prisión preventiva o se mantienen con las que ya están algunos condenados y otros también todavía privados de libertad a la espera de este juicio. Así que estaremos ahí atentos a lo que ocurra con esta información y, por cierto, con la indagación que lleva la Policía de Investigaciones para poder dar lo más pronto posible con el paradero de estos 4 sujetos que habrían cometido este delito de quemar estos 2 camiones durante la tarde-noche de este lunes recién pasado, Mónica. Muchísimas gracias, Catalina, por toda la información desde la Araucanía. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y el cuarto juzgado de garantía de Santiago fijó para el próximo 21 de agosto a las 9 de la mañana la audiencia de formalización del abogado Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, además de otros 3 imputados por el caso Audios. El Ministerio Público investiga supuestos cohechos, lavados de activos y delitos tributarios. Vamos a ver los detalles con Valentina Nieto. Sabemos cómo esto empieza, no sabemos cómo termina. ¿Fecha para la formalización? Todavía no sé, hasta donde tengo conocimiento, todavía el tribunal no dicta esa resolución. Bastaron solo un par de horas para que la Fiscalía tuviera finalmente en sus manos la fecha de formalización del abogado Luis Hermosilla y otros 4 imputados. Los martes de Valencia. Sí. Será el próximo 21 de agosto a las 9 de la mañana que los 5 investigados deberán llegar hasta el cuarto juzgado de garantía de Santiago por su participación en el denominado caso Audios. Los cargos que se le imputan en este caso son los delitos de cohecho, soborno, respectivamente, y también los delitos tributarios. Existe ya una querella del Servicio de Impuestos Internos y el delito de lavado de activos. Delitos que insiste la defensa y hermano del influyente abogado, se trata más bien de errores. Así lo sostuvieron la semana pasada tras 2 jornadas de declaración en la Fiscalía. ¿Qué esperas de esta jornada, abogado? Desde el Ministerio Público va a empezar a formalizar en agosto. La Fiscalía. 9 meses de investigación tras los que no solo Hermosilla, también su colega Leonarda Villalobos y su pareja Luis Angulo serán formalizados en la causa abierta tras la filtración del audio de la reunión de los juristas junto al empresario Daniel Sauer. Mire, desde el momento que se está pidiendo una audiencia de formalización por un eventual delito de soborno o cohecho es porque efectivamente hay un particular que paga dinero, pero ya hay un funcionario público que lo recibe. Entonces, en consecuencia, por supuesto, hay funcionarios públicos involucrados. Todo acto de corrupción por sí mismo es grave, especialmente en aquellas instituciones que están a cargo del control de los flujos financieros y de la fiscalización de los impuestos en Chile. Que dentro de quienes serán formalizados están también 2 funcionarios públicos. Renato Robles, funcionario de la Tesorería General de la República, y Patricio Mejías, de la Dirección Regional Oriente del Servicio de Impuestos Internos. Pamela, si se está imputando el delito de cohecho, ¿es porque se realizaron pagos o funcionaron estos sobornos a las instituciones públicas?
Por supuesto, el delito de cohecho en eso consiste, con infracción de deberes en este caso, que pueden ser a veces en dinero o con otro tipo de prestaciones. El requisito para que se concrete un delito de cohecho es el ofrecimiento de un beneficio económico. La solicitud, si es que lo hace un funcionario público, o el ofrecimiento si lo hace el privado. Golpe de la Fiscalía que llegó tras otro que realizó impuestos internos con la querella en contra de Hermosilla, Villalobos y su pareja por delitos tributarios reiterados. Y es que de un total de 2.153 millones de pesos que recibió el reconocido abogado desde distintas sociedades entre 2019 y 2023, solo 858 millones fueron declarados. El resto, más de 1.200 millones de pesos, no figuran en sus declaraciones de renta. Solo en el caso de Hermosilla, el perjuicio asciende a más de 800 millones de pesos, mientras que con Villalobos la suma alcanza los más de 200 millones defraudados. La querella del Servicio de Impuestos Internos es por varios años en que se habrían efectuado declaraciones maliciosamente falsas de impuestos para evadir el pago de tributos. Se calcula que eso sería en montos cercanos a 2.000 millones de pesos de evasión. Caso audios y vínculos con Hermosilla que siguen teniendo alcances incalculables. Llevó desde la caída del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, hoy en prisión preventiva, hasta el Poder Judicial, con la incautación del celular del fiscal regional de Los Lagos, Carlos Palma, y de la pareja de la ministra Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles. El Ministerio Público no descarta nuevas formalizaciones en otras aristas del caso. Es una caja de Pandora que se ha ido abriendo y que ha ido desentrañando una verdadera red de corrupción y de tráfico de influencias. Caiga quien caiga, venga de donde venga, aquí que exista un funcionario público tiene que caer todo el peso de la ley, la Fiscalía tiene que hacer su trabajo. Si es necesario y la justicia sí los tema que estas personas queden en prisión preventiva y todos los funcionarios públicos que tengan algún grado de involucramiento que implique delito, por supuesto que también deben ser investigados, ¿no? La prisión preventiva es ahora la medida cautelar que baraja pedir el Ministerio Público. Aunque la causa se mantiene en reserva, la reiteración y gravedad de los delitos no hacen más que apuntar a dicha solicitud. Lo que yo he manifestado es que había consideración de la cantidad de delitos y del carácter de los mismos. En casos como este suele ocurrir, nosotros suele ser frecuente que los fiscales pidan una medida como esa, pero no basta, no son los únicos antecedentes que se toman en consideración. En definitiva, son los fiscales quienes resolverán finalmente qué medida piden. Será la Fiscalía Regional Oriente la que definirá si pedir o no la prisión preventiva. Lo cierto es que solo por el cohecho los imputados arriesgan una pena de crimen de reclusión menor en su grado máximo. Cuando vamos a profundizar en este tema justamente con el abogado y exfiscal Carlos Gajardo. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación, Mónica. Primero quisiera poner un poco en contexto, que nos contara su juicio, cuál es la gravedad del caso Audios. Bueno, yo creo que ha quedado bastante manifiesto, sobre todo por el famoso audio que fue conocido por toda la ciudadanía, la gravedad que tiene que abogados que son coadyuvantes de la Administración de Justicia, que son personas que tienen que ayudar a que el proceso de impartir justicia funcione adecuadamente, se coludan para cometer este tipo de tropelías, ¿no es cierto? Se pongan de acuerdo para pedirle dinero al cliente y con ese dinero pagar sobornos a funcionarios públicos de instituciones tan importantes como el Servicio de Impuestos Internos o la Tesorería. Ese hecho ya por sí solo y que sea cometido por abogados es de extremada gravedad. La Fiscalía adicionalmente ha efectuado una imputación por lavado de dinero, que consiste en que se han hecho maniobras de ocultamiento de dineros que provienen de otros delitos, probablemente en este caso de estafa, y adicionalmente el Servicio de Impuestos Internos ayer ha comunicado también una querella por el delito de carácter tributario. Claro. Este conjunto de delitos, diría yo, es lo que hace darle especial gravedad a los hechos. Hubo dos cosas. Uno es la petición de formalización, ya que estamos hablando de delitos de cohecho, lavado de activos e ilícitos también tributarios. Por un lado, que decide realizar la Fiscalía, y por otro lado está el tema también de impuestos internos con esta querella, de la cual le voy a preguntar después. Pero cuando pensamos en Luis Hermosilla específicamente y en los delitos que se le van a formalizar, ¿a qué penas se expone? Y lo que mucha gente se pregunta en sus casas, si estas penas a las que eventualmente se expone todavía ni siquiera está siendo formalizado, no se le han comunicado los cargos, tiene derecho a la presunción de inocencia y todo aquello, pero eventualmente si fuera condenado, ¿las penas a las que se exponen son privativas de libertad o no?
Sobre todo por el hecho de ser delitos de carácter reiterado, estas pueden ser penas efectivamente privativas de libertad. Hay que recordar, Mónica, que después del caso Penta, después de algunas malas experiencias de persecución criminal para casos de cohecho, especialmente el de Pablo Wagner, el Parlamento subió las penas para el delito de cohecho, estableció además ciertas agravantes especiales y esas penas se aplican hoy día en el caso del señor Hermosilla. Y por lo tanto las penas de estos delitos pueden estar en el rango de los 3,1 a 5 y al estar reiterados solo por el delito de cohecho, las penas eventualmente pueden ser superiores a 5 años, lo que ya es indicativo de una pena privativa de libertad. De igual manera, el delito de lavado de activos tiene una pena igual a su delito base, es decir, uno podría replicar una pena también de 3 años y 1 día a 5 por el delito de lavado, y los delitos de carácter tributario tienen penas de 541 días a 5 años, que se le está imputando de declaraciones maliciosamente falsas de impuestos, y también eso al estar en carácter de reiterado podría tener penas de 3 y 1 hacia arriba. Es decir, del conjunto de las penas, sin pensar en algunas situaciones agravantes que pudieran existir, uno podría pensar en penas, en una pena de 5 y 1 por el delito de cohecho y 2 penas de 3 y 1 por el delito de lavado y más de 10 años de carácter en total. tributario. En total, claro, en total 11 años de cárcel en un escenario benigno, ¿no es cierto?, que se apliquen las penas mínimas para cada delito. Abogado, y aunque, corríjame usted si estoy mal, pero entonces, con esa, como dicen los abogados, los técnicos, con esa prognosis de pena, o sea, con ese como vaticinio, pronóstico de pena, aunque se adujera colaboración, aunque se adujera, por ejemplo, irreprochable conducta anterior, ¿igual usted cree que sería una pena privativa de libertad, eventualmente? Sí, ese detalle hay que verlo más fino, ¿no? Pero al menos hasta acá uno no ha visto que exista colaboración. De hecho, en las declaraciones que se han hecho por parte de su abogado, más bien han tendido a negar los hechos, ¿no? A decir que esto solo fue una jactancia de cosas que nunca sucedieron, y parece que la Fiscalía está encontrando que estos antecedentes fueron efectivamente reales. Fíjese usted, Mónica, que aquí hay un antecedente muy relevante que tiene que ver con esta discusión del secreto bancario, ¿no? Sí. Parte de las imputaciones que se hacen por lavado de activos y por el delito tributario nacen justamente a partir del informe que hizo la Unidad de Análisis Financiero, que descubrió que en un periodo breve de tiempo el señor Hermosilla más o menos tuvo en sus cuentas corrientes ingresos por 4.000 millones de pesos, que son indiciarios de un posible delito de lavado de activos, pero que también no declaró, según dice la querella del Servicio de Impuestos Internos, esos ingresos, y le produjo un daño al fisco por más de 800 millones de pesos, para que dimensionemos lo útil que es que instituciones administrativas como el Servicio de Impuestos Internos o la Unidad de Análisis Financiero tengan la posibilidad de acceder al secreto bancario con antecedentes, ¿no? Cuando existen, porque llega a conclusiones o a resultados como los que estamos viendo en esta oportunidad. Que yo después quería preguntarle, usted ya lo adelanta, pero después quería profundizar en si había habido eventualmente desde su perspectiva hasta ahora colaboración. Pero yo le decía, en el mejor de los casos, si lograran en el fondo acreditar irreprochable conducta, y tal vez si lograran acreditar colaboración, que usted dice hasta ahora no se ha visto aquello, ¿podría librarse de la cárcel o igual da para pensar en una pena privativa de libertad? Si existieran esas condiciones, sobre todo de colaboración, que hasta acá, insisto, no se han producido, eso implica la rebaja en un grado de penas, y pueden entonces cada una de estas hipótesis que le dije estar en un grado inferior. Pero ojo, que también acá concurren agravantes de responsabilidad, especialmente en el delito tributario. Por ejemplo, ¿cuál? La agravante en el delito tributario que más recurrentemente se utiliza, y efectivamente los tribunales le aplican, es cuando se utiliza asesoría tributaria para realizar estas conductas. Y en el caso en concreto es evidente que esta actividad que se realizó con apoyo de otros abogados, con apoyo de contadores, puede efectivamente configurar una agravante y que en ese caso compensa con la eventual atenuante que exista. Entiendo, entonces como que se van anulando una con otra, porque hay que poner todo sobre la mesa, las atenuantes y las agravantes, ya. O sea, básicamente debo entender que usted cree que efectivamente arriesga una pena privativa de libertad, y por lo tanto, una pregunta con otro agregado, lo lógico sería que en la formalización se pida prisión preventiva.
Es lo lógico y me parece que es lo que ha adelantado de alguna manera la Sí. Fiscalía, ¿no? El propio fiscal nacional señaló algo en ese sentido, que son los casos en que se debe pedir prisión preventiva por el órgano persecutor. Le agrego, Mónica, que la ley establece criterios para pedir la prisión preventiva, que en este caso concurren varios de ellos. Por ejemplo, reiteración de delitos, cuando las conductas son reiteradas. No es solo una vez que una persona cometió una conducta ilícita, sino que se desplegó durante mucho tiempo, varias veces la conducta. Eso es un antecedente para pedir prisión preventiva y en este caso concurre la multiplicidad de delitos. El actuar en grupo o pandilla, dice la ley. Usted no hizo este delito solo, se concertó con otras personas. Eso lo hacen los asaltantes cuando van con pistolas en auto a efectuar un robo, pero también se hacen los delitos de cuello y corbata. Usted también se concierta. ¿Y qué mejor prueba para eso que el audio que todos escuchamos, donde cliente y abogado se ponen de acuerdo para efectuar delitos de cohecho? Y hay un tercer criterio que tiene que ver con la gravedad de la pena, la gravedad de los delitos, y dice la ley el carácter de los mismos. Y en esto, el hecho de ser abogado, por supuesto que perjudica la situación del señor Hermosilla, por el motivo que le señalaba. La ley lo que espera es que el abogado ayude a tener una mejor justicia, no que esté efectuando esta actividad de bribones para ponerse de acuerdo de cómo entrabar la acción de la justicia. Entonces, ese carácter del delito es una causal también que justifica la prisión preventiva en este caso. Uno podría pensar que aquí también podría haber, no solo respecto a Hermosilla, sino también de la abogada Villalobos, también está involucrado en este proceso eventualmente sabemos hasta ahora, dos empleados fiscales, y en ese sentido se está hablando de una persona al servicio de impuestos internos y otro de la Tesorería General de la República. Habrían recibido, según la información que ha circulado, 300.000 pesos, pero aquí tampoco es solo relevante el monto, sino el hecho mismo de recibir dinero, ¿no?, a cambio de una contraprestación. Y quiero preguntarle, en el caso de todos ellos, y también especialmente de Villalobos y de Hermosilla, ¿habría riesgo también para la investigación desde su perspectiva? Es posible, aunque esas consideraciones la Fiscalía también las podría haber tenido al momento de solicitar o no una orden de detención. La Fiscalía ha pedido no una orden de detención, sino una audiencia de formalización. Hay que destacar la prontitud con que el cuarto juzgado de garantía ha ordenado esta audiencia. Se ha fijado para el día 21, es decir, para 9 días más. En el cuarto juzgado de garantía, en una sala especial, probablemente va a ser una audiencia que por su interés pueda ser transmitida por el canal del Poder Judicial, y creo que esas consideraciones la Fiscalía tendrá que ponerlas en consideración en su momento. Acá hay un dato relevante que tiene que ver con las incautaciones que se hicieron de teléfonos, de otras especies por parte de la Fiscalía, y hay que ver, y esa es una buena instancia para determinar si eso es así o no, si hubo borrado de algún tipo de conversaciones. Yo creo que la Fiscalía debiera estar en condiciones de poder establecer aquello, porque si hay borrado de conversaciones, eso claramente es una actividad desleal con la investigación que puede ser, como lo preguntaba usted, un antecedente también para pedir prisión preventiva por riesgo para la investigación. En todo esto, y además yo pensaba en las redes que tienen ambas personas y sobre todo Hermosilla, que obviamente que hace que la posibilidad de tener contactos y eventualmente o no, pero estamos hablando de riesgo, no sabemos si se hace o no, pero es el riesgo eventual riesgo para, uno podría decir, bueno, con todas las redes, los conocimientos, los nexos que a lo largo de los antecedentes que hemos conocido se han demostrado, claro, obviamente que una persona con mayor cantidad de nexos es un mayor peligro eventualmente de poder tener algún grado de injerencia en tratar de obstaculizar una investigación. Lo pienso en términos eventuales, teóricos y respecto a cualquier persona con algún grado de poder. Quisiera preguntarle respecto también del servicio de impuestos. En ese punto, ¿sí? Mónica, ¿sí? En ese punto yo le diría que para alegarlo la Fiscalía tendría que acreditar alguna conducta específica, ¿no? Por ejemplo, que se haya comunicado con algún testigo, que se haya comunicado con alguna persona y que le haya instado a comportarse de manera desleal o reticente con la investigación. Antes de ir al tema del Servicio de Impuestos Internos, quiero preguntarle respecto de las críticas de algunos o esta sensación en la opinión pública que ¿por qué todavía no se formaliza Hermosilla? ¿Por qué todavía? Bueno, ya sabemos que se va a formalizar. La pregunta es, ¿el plazo de investigación de la Fiscalía ha sido, a su juicio, razonable? ¿Es lo habitual para armar un buen caso en este tipo de materias o fue un plazo muy extenso?
No, yo diría que hasta acá, desde mi punto de vista, la investigación que ha llevado adelante la Fiscalía ha sido efectuada de manera muy correcta, ¿no? Destinó importante esfuerzo en esta causa. Los fiscales que están llevando adelante la investigación son fiscales de primera línea en el Ministerio Público, la fiscal regional Lorena Parra, el fiscal jefe de la Fiscalía de Las Condes Felipe Sepúlveda, ambos con amplia experiencia, y por lo tanto hay una decisión del Ministerio Público de darle importancia a la causa. No es una causa sencilla, porque lo mismo que usted señala, ¿no? Personas con muchas redes, con muchos favores que seguramente muchas personas le deben, y por lo tanto yo celebro que la Fiscalía haya tomado esta decisión, que se hayan entregado públicamente algunos antecedentes. Lo hizo la vocera el día de hoy, Pamela Valdés, dando cuenta de qué es lo que se va a imputar, y a mí me parece que hasta acá la actuación de la Fiscalía ha sido impecable, más si todavía se ha anunciado ya que probablemente se va a pedir prisión preventiva en el caso. ¿Qué le parece la importancia de que el Servicio de Impuestos Internos se haya querellado? Recuerdo, tal vez estoy equivocada, pero creo no estar equivocada, que fue el exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Ricardo Escobar, quien dijo que no era la pega del Servicio de Impuestos Internos querellarse, sino preocuparse de la recaudación, todo esto en el contexto de los casos de financiamiento ilegal de la política. Y durante mucho tiempo vimos bastante inactivo o no con tanta énfasis al Servicio de Impuestos Internos. Ya sabemos todo lo que pasó en las platas políticas, ¿no? Cuando se detienen las querellas y queda un poco o bastante amarrado de mano al Ministerio Público. ¿Qué importancia tiene lo que ha decidido hacer el Servicio de Impuestos Internos, que ahora está encabezado por Javier Echeverri? Yo creo que es fundamental, ¿no? Y efectivamente aquí hay que hacer un reconocimiento a que el nuevo director, antes de Javier Echeverri estuvo Hernán Frigolet, llegó con esta impronta de decir: vamos a cambiar la política que se tenía hasta acá, las querellas van a volver a ser en contra de todos quienes resulten responsables. El nuevo director Javier Echeverri también ha sido bien intenso en sus declaraciones, en una entrevista que dio diciendo que el servicio tiene que salir a buscar los delitos, que incluso él pone el acento en que hay que perseguir a los que evaden impuestos más que cobrarle más a los que están pagando, ¿no? Que es algo que tiene bastante sentido. Y por lo tanto, este tipo de hechos refuerza la importancia de que el Servicio de Impuestos Internos tenga una actividad muy proactiva en materia penal, que no tuvo en la dirección anterior a cargo del exdirector Fernando Barraza, donde en muchas investigaciones deliberadamente no se presentaron querellas por una parte, y en segundo término deliberadamente se decidió no eliminar una frase, ¿no?, contra aquellos que resulten responsables, lo que de alguna manera maniató también a la Fiscalía en la persecución penal de las causas políticas. Esa es una muy mala experiencia que tuvimos en el pasado con el Servicio de Impuestos Internos. Yo creo que son muy conscientes los nuevos directores de aquello, y por lo tanto han puesto énfasis en esta nueva decisión, y lo que hemos visto es evidente, ¿no? Si en los delitos de carácter económico, y esto lo sabemos ya desde los tiempos de Al Capone, la persecución tributaria es fundamental para apalancar las investigaciones criminales, y este es un nuevo ejemplo de que ello resulta conveniente. Abogado, ¿cuánto se afecta el prestigio de la profesión de ustedes y cuál es el juicio que usted tiene respecto del rol que ha tenido en este caso el Colegio de Abogados? La afectación al sistema de justicia en su conjunto y a la profesión del abogado, por supuesto que es gigantesco, ¿no? Porque las personas tienen un prejuicio, muchas veces fundado, de que el sistema trata distinto a las personas de acuerdo a sus recursos. La famosa justicia para ricos y para pobres, que acaba de ser recogida por la relatora en este tema de la ONU, en temas de justicia, ¿no? Lo acaba de decir como una de sus conclusiones. En Chile está instalado esta sensación fundada de que existe una justicia para ricos y para pobres. Entonces, este prejuicio, fundado o no, que tienen las personas, por supuesto que se ve ratificado cuando escuchan este audio de un prestigioso abogado. Hay que recordar que Luis Hermosilla era un abogado muy relevante en materia penal de Sanhattan, en las causas más importantes, fue defensor de una serie de políticos del más amplio espectro de empresas, fue uno de los abogados defensores de SQM. Entonces, claro, las personas escuchan este audio, ven cuál es la labor que hacen los abogados, se imaginan que todos los abogados a eso se dedican, y justifican entonces por qué tenemos este doble sistema de justicia. Yo, por supuesto, estoy en contra de esta creencia, ¿no? Reconozco que hay un tratamiento desigual del sistema de justicia, pero la profesión de abogado no consiste en hacer lo que hace el señor Hermosilla. Y a mí me parece, y he sido crítico con ello,
me parece que el Colegio de Abogados ha tenido una postura tibia en estos temas. Usted tuvo una entrevista con el presidente del Colegio de Abogados donde fue un poco más duro en sus expresiones con el señor Hermosilla, pero yo creo que aquí habría que haber sido mucho más duro. Hay un sumario, una investigación que está aún abierta. El señor Hermosilla era miembro colegiado del Colegio de Abogados y por lo tanto el colegio podría haber sido mucho más intenso en la sanción para su colegiado, pero también en la reflexión acerca de en qué consiste ser abogado en Chile, que por supuesto no tiene nada que ver con lo que escuchamos en esos desgraciados audios. Es que, sí, no, puedo dar fe, digamos, siendo hija además de un abogado que le haría vergüenza estas cosas, pero le pregunto, el argumento que hacía el Colegio de Abogados era, mire, la verdad es que hasta que no haya sentencia, no podemos avanzar tanto porque si después es declarado inocente, eso dice más nuestro código que nos rige y por lo tanto, entonces, por eso no podemos, después sí deciden investigar, entonces hay ahí un tema de que yo no sé si necesariamente para ustedes, los abogados, tiene que ser solo el estándar legal, el adecuado, y no puede haber una investigación ética con otro tipo de estándar probatorio también. Me imagino que, porque además un colegio profesional no es un tribunal y por lo tanto tienen roles distintos. No, por supuesto, Mónica, tiene toda usted la razón, ¿no? La responsabilidad penal es una cosa, está a cargo su investigación de la Fiscalía y su sanción de los tribunales de justicia. Al Colegio de Abogados se le pedía otra cosa, ¿no? Una sanción ética que difiere de la sanción penal. Y estos hechos podrían no haber sido constitutivos de delitos, puede que no lo sean, a lo mejor el señor Hermosilla termina absuelto, no lo sabemos, pero sin duda el colegio puede hacer un reproche ético que es distinto al reproche penal, que no tiene que ver con las pruebas que logre reunir el Ministerio Público, sino que el propio audio que fue conocido daba pistas suficientes para haberle hecho un reproche penal. El colegio, en una decisión inentendible, decidió suspender esa investigación diciendo que no podía existir resoluciones contradictorias con el proceso. Luego se dio cuenta de su error, volvió sobre sus pasos y reabrió esa causa. No tenemos resultados hasta acá de aquello. Pero en general lo que quiero decir es que a mí me parece que ha habido una actitud tibia, por decirlo amablemente. Creo que el colegio debe haber sido mucho más intenso en sus críticas a este actuar específico y en su reflexión respecto a lo que significa ser abogado en nuestro país. Entiendo. Quiero ir al otro tema, pero antes brevemente, las declaraciones de la defensa de Hermosilla en el sentido de puede que hayamos dicho cosas incorrectas, pero no hicimos cosas, ni cometimos delito. ¿Qué le parece esa defensa? Bueno, es parte del derecho que tiene la persona a defenderse junto con su abogado, ¿no es cierto? Y lo que ha hecho, por lo tanto, es decir: nada de lo que dijimos en esos audios es verdad. Fue toda una jactancia para sacarle plata al cliente. Ahora, eso de por sí, Mónica, ya es un delito, es una estafa, ¿no? Usted no puede estafar de esa manera a su cliente si es que ese fuera el caso. O sea, ya eso es constitutivo de delito. Pero aparentemente la Fiscalía, por la decisión que ha tomado el día de ayer, ha demostrado que parte de lo que se dijo ahí era verdad, ¿no? Que hay pagos a funcionarios públicos, se ha identificado a 2 que también van a ser objeto de formalización y por lo tanto el peso de la prueba lo tiene el Ministerio Público, pero pareciera que hasta acá hay antecedentes que ratifican la posibilidad de que exista delito de cohecho y también los otros, ¿no? Lavado de activos, muy importante, y delito tributario. Antes de terminar, quiero preguntarle por otro caso. Usted defiende y es querellante, defiende a Gustavo Gatica, o lo representa más bien. Quisiera preguntarle por qué está en todo el proceso de preparación del juicio oral y la defensa del ex carabinero Claudio Crespo cuestionaba peritajes realizados y se dijo que el funcionario que firmaba estos peritajes no los había realizado efectivamente y se pide de alguna manera eliminar esa parte que no pueda ser prueba. Quiero saber la importancia de esos peritajes y cuál fue finalmente la resolución y cómo lo plantearon ustedes, que eran la parte contradictoria, entre otras, de esta argumentación que hizo la defensa del carabinero Claudio Crespo, del ex carabinero. Bueno, la Fiscalía explicó esto muy bien, ¿no? En los procesos investigativos, en muchas ocasiones, los informes se confeccionan, son revisados por las jefaturas y luego se envían a la Fiscalía. En estos procesos pasa algún tiempo y algunas de las personas que participan en los informes ya no están y por lo tanto otra persona firma por el que hizo el informe, poniendo ciertas expresiones de firmar por poder. Esto pasa permanentemente en la policía
pasa también en la Fiscalía cuando ocurre la ausencia de algún funcionario, de algún fiscal, pasa en los tribunales de justicia. Los colegiados, todo el tiempo las sentencias de los tribunales colegiados de las Cortes se indica que no firma el juez que concurre al fallo por estar de vacaciones, con licencia o dedicado a otras labores. Por lo tanto, desde mi punto de vista, y esto fue compartido por el tribunal, la defensa aquí quiso armar una tormenta en algo que es absolutamente usual, y el juez, de una manera muy clara, rechazó estas argumentaciones, dijo que no había ninguna afectación para el derecho a defensa y que cualquier alegato de este tipo lo puede hacer en el juicio oral cuando llegue el momento de contrastar las versiones de los testigos que declaran. Abogado, el hecho de que a Claudio Crespo lo hayan absuelto en otro caso completamente distinto, no, o sí, es la pregunta, sí o no, ¿debiera afectar de alguna manera el caso de Gustavo Gatica? No, son casos absolutamente distintos, Mónica. Cada caso es juzgado en su mérito. Hay que reconocer que este caso es un caso relevante respecto a lo que pasó en Chile. Hago mención, ¿no es cierto?, a que incluso en su momento el presidente Piñera, como jefe de Estado, reconoció el caso de Gustavo Gatica como un caso de violación de derechos humanos en Chile junto al de Fabiola Campillay, y por lo tanto, siendo casos distintos, los tribunales tendrán que resolverlos en su propio mérito. ¿Cuál sería la condena que, a juicio de la defensa, sería la condena justa en el amplio sentido de la palabra? Nosotros lo que esperamos como querellantes es que, por supuesto, se den por establecidos los hechos fácticos y que luego esto se considere como un delito en que se violaron efectivamente los derechos humanos. Nos hemos adherido a la acusación que ha presentado la Fiscalía y nos interesa, por supuesto, sobre todo que exista una verdad judicial de la ocurrencia de estos hechos y de la violación de los derechos humanos que sufrió nuestro representado. Y para cerrar, si usted le pudiera explicar a quienes nos ven a través de las pantallas de CNN Chile, ¿por qué ustedes como parte querellante por qué Claudio Crespo dice que es inocente y además da todo un contexto, lo hemos escuchado en varias oportunidades, respecto a lo sucedido, del momento en el que estaban, de la atención de lo que implicaba esa situación? ¿Por qué ustedes están convencidos de su culpabilidad y cuál es la importancia, para cerrar, abogado, para usted, desde la perspectiva de ustedes, que obviamente es la opuesta a la de quienes defienden a Claudio Crespo, es importante una condena? Sobre todo, Mónica, porque creemos que los derechos humanos, el respeto a esos derechos humanos son válidos en cualquier tiempo, época, lugar, y por lo tanto siempre los agentes del Estado tienen que cumplir con las obligaciones para velar por el respeto a los derechos de todas esas personas. Eso fue algo que no ocurrió en este caso. Las consecuencias fueron obviamente gravísimas para Gustavo Gatica, y lo que esperamos como querellantes, en conjunto con el trabajo que está haciendo la Fiscalía, es que estos hechos sean reconocidos por el tribunal y se dicte en su momento sentencia condenatoria. ¿Y ustedes, me imagino, creen que hay un caso sólido en contra de Crespo? Sí, por supuesto. Por eso nos hemos adherido a la acusación y hemos participado activamente tanto en la preparación del juicio y posteriormente en el juicio oral mismo. Cierro entonces esta entrevista, abogado, preguntándole por algo que se me quedó en el tintero y que no quiero, respecto de lo primero, del caso Hermosilla. ¿Hay posibilidades hoy día y qué efecto tendría? No digo ya de algo como las clases de ética del caso Penta que vimos y que es como muy evidente, ¿no? Pero ¿qué pasaría si un caso como este termina sin ninguna condena? Lo cual también yo pienso, por otro lado, es complejo porque todos tienen derecho a la presunción de inocencia. Entonces, tiene que existir la presunción de inocencia, pero también en estos casos hay expectativas muy altas en la ciudadanía. ¿Cómo ve usted la relación entre esos dos factores? La importancia de lograr condenas en estos casos sin vulnerar el derecho a la presunción de inocencia, pero también que las condenas sean ejemplarizadoras cuando efectivamente se trate de un culpable, evidentemente. No, por supuesto. Lo que ocurre en este caso, por supuesto, es que la carga de probar que estos hechos han sucedido es del Ministerio Público. Las personas, hasta que no se dicta una sentencia condenatoria, son consideradas inocentes. En eso consiste la presunción de inocencia, y es el Ministerio Público quien tiene esa carga. Y para eso el Estado le otorga una serie de facultades: el apoyo de las policías, la facultad de incautar, teléfonos, que han sido muy importantes en este caso, documentos, etcétera. Y con toda esa información, bueno, la Fiscalía lo que tiene que hacer es lograr la convicción después en un juicio oral
con 3 personas imparciales que no conocen de los antecedentes de que estos hechos ocurrieron. Esto evidentemente respeta la presunción de inocencia, pero también supone una obligación relevante para la Fiscalía que en un caso que ha causado tanta conmoción pública, que pone en cuestión efectivamente la existencia de un sistema de justicia en nuestro país que sancione adecuadamente sin interferencias de terceros, sin pago de dinero, sin influencias de abogados determinados y por lo tanto yo diría el desafío que tiene la Fiscalía es mayúsculo de demostrar que conductas de este tipo no pueden ser toleradas en nuestro país y que deben ser sancionadas con la gravedad proporcional al daño que le producen al sistema. Muy breve, pues nos acabó el tiempo. ¿Usted cree que el celular del abogado Hermosilla, ¿qué le dice su olfato también? Usted investigó hartos de estos casos. ¿Es y puede seguir siendo una caja de Pandora, como dijo en su momento aquí en CNN Chile el ministro de Justicia? No lo sabemos, probablemente parte de esas incógnitas van a ser despejadas en la audiencia de formalización, porque la Fiscalía tendrá que exponer parte de los argumentos, pero también va a ser un momento para que se pronuncie sobre si ese celular fue intervenido o no, si es que fueron borradas conversaciones, si es que hubo evidencia importante que pudiera haber sido eliminada. Efectivamente, el señor Hermosilla tuvo tiempo para hacer eso porque razonablemente transcurrió un periodo de tiempo entre que se devela el audio y la incautación de su teléfono. Hay que recordar que esto no es una investigación que partió por la Fiscalía. Esto parte por un audio que publica un medio de comunicación, Ciper Chile, tras lo cual la Fiscalía inicia una investigación. O sea, necesariamente pasó un tiempo entre el conocimiento público del hecho de incautación del teléfono. En ese espacio pudo haber habido alteración de ese teléfono, es parte de las interrogantes que la Fiscalía tendrá que contestar, pero que tiene, si es que así ocurrió, efectos, porque si eso ocurrió efectivamente, lo que constituye es un comportamiento desleal con la investigación, es destrucción de evidencia, y eso por supuesto tiene también sanciones procesales. Y demos los créditos para cerrar a quien hizo además esa investigación, Nicolás Sepúlveda, periodista de Ciper Chile, también los créditos por esa investigación. Abogado, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime, que tenga muy buenas noches. Gracias a usted por la invitación. Con una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, las observaciones realizadas por el presidente Boric al proyecto de ley que busca modificar la reforma electoral y realizar los comicios regionales y municipales de octubre en 2 días fueron aprobadas en su totalidad. Ahora el proyecto deberá ser revisado por el Tribunal Constitucional para luego ser promulgado como ley. Colomba Hijos con el tema. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 138 votos, 2 en contra. Aprobado entonces el proyecto de ley y se despacha el proyecto a ley. Esa fue la conclusión que dejó la votación del veto presidencial que permite realizar las elecciones municipales y regionales de octubre en 2 días. Las observaciones del gobierno fueron ampliamente apoyadas en su último trámite constitucional, pese a su extensa discusión en el hemiciclo. Se acoge la propuesta del presidente Boric para, en primer lugar, restablecer el feriado especial para los trabajadores del comercio y, en segundo lugar, junto a las elecciones en 2 días para este año, aplicar una sanción en caso de incumplimiento, cumpliendo de esa manera, para la redundancia, con el mandato constitucional de la obligatoriedad del voto. Sanción que se fijó en 0,5 UTM para todos quienes estén habilitados para sufragar y no acudan a las urnas, dejando atrás el monto original de entre 0,5 a 3 UTM, cuya cifra máxima, que bordeaba los 200.000 pesos, había sido cuestionada por el oficialismo por ser considerada muy alta. Una multa de más de 200.000 pesos era una multa que era superior a la PGU. Es decir, un adulto mayor que por alguna razón no se sentía bien y no iba a votar el día de la elección, iba a tener que pagar un sueldo completo para una multa que evidentemente es excesiva. Por eso la multa se bajó a un nivel razonable. El veto hoy día no cumple el objetivo de lo que se quiere, porque finalmente la multa queda como, y que fue un poco la discusión que se dio,
y que llegamos a esto que era bajarle el valor a la multa, pero no eliminarla, se eliminó y después termina en esto que finalmente las personas no hay un incentivo mayor para ir a votar. Puesto que de no hacerlo, tanto chilenos como extranjeros habilitados para sufragar tendrán que desembolsar alrededor de 33.000 pesos. Y es que otro de los puntos a observar fue, en efecto, quién está habilitado para votar, definición que tomó el gobierno y dejó a más de un parlamentario insatisfecho. Chile entra al exclusivo club de los 4 países del mundo que obligan a los extranjeros a votar, una cosa que es absolutamente anormal también. Y desde ese punto de vista hay que hacerse cargo de lo que aquí va a pasar. Por ejemplo, el líder del Tren de Aragua, Estrella, estaría habilitado para votar en la elección municipal de Quilpué. Nosotros no podemos tener una norma que habilite a extranjeros a votar. Eso no pasa en ningún país civilizado del mundo. Son solamente 4 países y me parece que esto es absurdo y ridículo. Pero es parte de la norma transitoria que se aplicará para estos comicios, una que también restableció el feriado irrenunciable para los trabajadores del comercio, que será el día domingo 27 de octubre. Quedamos conformes, pero tenemos claro que esto es solo para las elecciones de octubre. Vamos a tener que continuar esta conversación para que no volvamos a tener este mismo impasse para las futuras elecciones. Ahora, lo importante es que la mayor cantidad de gente vaya a votar, que los trabajadores van a tener su tiempo también para ir a votar. La verdad es que aquí lo que se nos está devolviendo, porque aquí no estamos ganando nada, aquí simplemente se nos está devolviendo el feriado irrenunciable que teníamos ganado en democracia, para, primero, no perder y segundo, para poder ir a votar como cualquier ciudadano en Chile. El proyecto también estableció un ajuste a la baja del aporte que se realiza a las campañas con una contribución adicional a las candidatas mujeres, tanto a nivel nacional como local, para incentivar su participación, entre otras modificaciones. Ahora corresponde al Tribunal Constitucional revisar el proyecto para posteriormente ser promulgado por el presidente Gabriel Boric. Seguimos avanzando cuando son las 9 de la noche con 34 minutos a otras materias. Toda una controversia generó la participación de la expresidenta Michelle Bachelet en la inauguración del primer SAR de Maipú. Desde la oposición van a llegar, dicen, hasta la Contraloría acusando uso de recursos públicos para resaltar la figura del alcalde y de la exmandataria. Eso mientras otros líderes políticos de derecha también se despliegan a lo largo del país para respaldar a sus candidatos. Los detalles con Macarena Román. Dirigiendo el cumpleaños feliz de la directora del nuevo SAR de Maipú. Así terminó su participación la expresidenta Michelle Bachelet en la actividad convocada por el municipio liderado por Tomás Bodanovich, aunque antes de irse quiso hacer un punto y uno no menor. Este es un año de elecciones municipales y la verdad que no da lo mismo por quién votar, no da lo mismo quién es el alcalde y la alcaldesa, ¿no? Porque necesitamos líderes locales que estén dispuestos a escuchar a las personas. Líder local que en este caso era el alcalde Frente Amplista, el mismo que va a la reelección de Maipú y descarta una y otra vez convertirse en un candidato presidencial, pese a que otras autoridades destacan sus atributos. Yo creo que no cabe duda en las capacidades del alcalde y que él podría sin duda ser candidato, pero va a haber un momento para tomar esas decisiones. Por ahora, la decisión del jefe comunal es seguir trabajando en Maipú e inaugurando lugares como el SAR Michelle Bachelet Geria, centro de salud que acogió a la exmandataria horas antes de comenzar a operar. En el lugar estuvieron compartiendo un té y una conversación con el alcalde, aunque dicen nada se habló respecto a las presidenciales. Pocas veces uno se encuentra en política con gente con tanta rigurosidad para trabajar, con tanta empatía, con tanta vocación de servicio, con tanta transparencia. Son liderazgos que escasean, lamentablemente. Nos encantaría tener más liderazgos como ella y tener más alternativas, pero personas como Michelle Bachelet se repiten pocas veces en la historia de los países. Es justamente por su injerencia política es que desde la oposición se criticó la participación de la exmandataria en Maipú. Los republicanos apuntan a una intervención política y dicen que llegarán hasta la Contraloría por aquello. En un acto absolutamente de proselitismo político. Maipú necesita que sus funcionarios, sus recursos se inviertan en sus necesidades para solucionar sus problemas, particularmente la seguridad. No es posible que hoy día se estén utilizando la inauguración de obras públicas que benefician a todas las personas sin color político para un candidato en particular como Tomás Bodanovich. Desde el gobierno salieron en defensa de este tipo de actividades que no han sido inéditas.
La semana pasada, la expresidenta estuvo presente en el nombramiento del primer centro de cuidados municipal de Santiago. Son actividades oficiales realizadas por una autoridad que está en el ejercicio del cargo. No olvidemos que la propia normativa establece que los alcaldes y alcaldesas en ejercicio que van a la elección no desempeñan sus funciones los 30 días anteriores a la elección. La expresidenta Michelle Bachelet no ha sido la única que, siendo líder de su sector, ha prestado apoyo político. Evelyn Matei estuvo en Concepción y este fin de semana irá a Chiloé, Osorno y Puerto Montt, mientras José Antonio Kast ha estado desplegado también en el sur del país. Estoy aquí en lo que es una gira nacional, apoyando a aunque la diferencia, según el exdiputado, sería el eventual uso de recursos públicos. Michelle Bachelet tiene toda la libertad para hacer campaña, pero el alcalde de Maipú no tiene derecho a usar los fondos públicos para hacer actos de campaña para Michelle Bachelet. Claro, porque no solo se apunta a la supuesta campaña del alcalde en ejercicio, también que se quiere potenciar a la exmandataria. Y yo, en mi humilde calidad de expresidenta, seguiré aportando en lo que pueda. Conflictos que comienzan a darse pese a que aún no comienza el tiempo de propaganda, el cual se inicia recién el próximo 28 de agosto. Hoy, martes 13, debió entrar en vigencia la ley que prohíbe el plástico de un solo uso. Entre otros factores, el retraso en el reglamento de la norma por parte del Ministerio de Medio Ambiente provocó su postergación. En concreto, la normativa establecía así que en agosto de este año ningún local de comida podría utilizar productos que no sean reutilizables. Camila Somastre reportó en profundidad este tema. Estos son algunos de los productos que íbamos a dejar de ver en los locales de comida a partir de este martes 13. Una de las razones es la falta de la elaboración de un reglamento por parte del Ministerio del Medio Ambiente, reglamento que es necesario en la última etapa de la Ley de Plásticos de un solo uso y cuya entrada en vigencia fue postergada. Comenzamos a trabajar en un reglamento que no contaba con avances previos y sobre el cual se recibieron más de 500 observaciones en su etapa de consulta ciudadana. Además, este reglamento debía hacerse cargo del escenario post-pandemia, cuando la utilización de plásticos de un solo uso tuvo una crecida exponencial. Ordenamiento que venía específicamente a regular el uso de plásticos en el delivery, obligando a implementar plásticos certificados, es decir, aquellos que pueden ser compostables. Por otro lado, esta última fase de la normativa 21.368 buscaba que ningún local o patio de comida pudiera entregar productos que no fueran reutilizables. Así, proteger el medio ambiente y disminuir la generación de residuos, considerando que pueden tomar más de 100 años para su degradación. Uno es que se replicara lo que pasa comúnmente en los restaurantes, que si uno se sienta te lo dan en vajilla reutilizable. Y eso se iba a replicar ahora también en patios de comida y locales de comida rápida. Y además, para el delivery ya no se iba a poder entregar plásticos tradicionales, sino que se iban a tener que entregar materiales distintos al plástico. Desde organizaciones medioambientales critican la falta de reglamento, así como presiones por parte del sector de comida rápida en torno a la aplicación de la ley. De acuerdo a Oceana, debido a la no entrada en vigencia de la normativa, durante estos 18 meses adicionales se generarán más de 34.000 toneladas de residuos plásticos por parte de la industria. Todos los dardos apuntan a que particularmente sectores vinculados a comida rápida serían principalmente los principales promotores de este retraso y lo consideramos súper complejo porque la verdad es que fue un hito importante que costó muchos años de trabajo. Vemos especies de fauna como ballena donde los plásticos sobre todo que se dividen en distintas partículas los confunden con comida, quedan en su estómago y está generando la muerte de un montón de especies. Se estima que al año 2050 van a haber más plásticos que peces en el mar. Mientras que desde el gremio gastronómico valoraron la postergación y apuntaron a la falta de reglamento para el delivery como una de las razones que generaban incertidumbre para los comerciantes. El sector gastronómico hizo esfuerzos importantes de pasar de elementos plásticos a elementos compostables. Hubo toda una industria que se adaptó a eso y lo que esperamos es que la ley recoja ese esfuerzo que hemos hecho como sector gastronómico. Valoramos que tanto en el Congreso como en el Ejecutivo se haya apoyado esta iniciativa para postergar los plazos de entrada en vigencia de la ley, frente a la incertidumbre que su aplicación generaba.
iniciativa que comenzó con su implementación en 2021 a través de la prohibición de bombillas y cubiertos de plástico y que ahora deberán esperar a que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático revise el reglamento para así concluir con la última etapa, algo que no se concretará en 2024, sino que entrará en vigencia a partir de febrero de 2026. Ya son 50.000 los evacuados en Grecia tras los incendios que se han producido en localidades cerca de Atenas. Hoy martes se confirmó la muerte de una persona. En paralelo, países como Francia, Italia y España ya anunciaron que enviarán ayuda al país. El informe es de José Tomás Arriagada. Llamas que han azotado a Grecia desde el domingo y que ya han dejado 50.000 evacuados en las zonas donde está ocurriendo el siniestro. Este lunes se confirmó que al menos una persona murió al interior de un edificio y son más de 700 bomberos los que se han dispuesto para controlar el fuego, que ha afectado principalmente 2 localidades cerca de Atenas. El incendio en la calle Pericleus se reavivó y ocurrió esta cosa terrible, lo que significa que los helicópteros pudieron haber lanzado agua, pero no había fuerzas terrestres ahí para vigilar la reaparición. Es una gran decepción porque no hay mucha seguridad y son las casas las que se están quemando. Y la pobre gente que vive en esas casas, ¿cómo se sentirá? Es una sensación extraña. Durante los días del siniestro, la policía griega rescató cerca de 250 personas que habían quedado atrapadas por las llamas. Jornadas en que el fuego ha sido severo, pero que este martes ya ha empezado a ser controlado. Hasta ahora son más de 40.500 hectáreas las destruidas, incluidas viviendas y negocios. Mi casa quedó totalmente destruida, hasta las paredes se derrumbaron. No queda nada, no hay moral, no hay coraje, ya no hay dinero, todo quedó destruido. Al salir de casa, lo único que me importaba era salvar a mis perros, así que dejé todo atrás, dinero, pertenencias, todo. La destrucción que dejó el fuego en Grecia obligó a pedir ayuda internacional. Países como Francia, Italia, República Checa y España son algunos de los países que enviarán aviones de descarga de agua, bomberos y vehículos especiales para combatir los incendios. Vi una llama que salía del barranco y de repente vino un viento muy fuerte que la agrandó. Yo no aguanté ahí porque vi que estaba demasiado expuesto a esa situación y me fui. Nuestro tejado estaba en llamas. Si puedes ver ahí arriba, el aislamiento estaba en llamas. Y por suerte había rellenado los extintores y subimos a los ladrillos por un vecino que es joven y otro del ayuntamiento y lo apagamos. Cientos de damnificados en el país griego en un contexto de olas de calor en Europa y del que preocupan los efectos adversos de estas alzas. Según un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona, más de 47.000 personas murieron en Europa como consecuencia de las altas temperaturas en 2023, el año más cálido registrado a nivel mundial y el segundo más cálido en Europa. Ya estamos listos junto a Alicia Contreras para revisar otras informaciones internacionales. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Vamos a partir en Argentina porque hoy día declaró por 3 horas y 40 minutos Fabiola Yáñez por este caso, esta denuncia de violencia de género en contra del expresidente Alberto Fernández. Detalló al menos 5 hechos de violencia. También habló del consumo de alcohol y de drogas por parte de ambos. También habló de este aborto que habría sido obligada a realizarse en 2016 y dijo que esta situación la sabían el médico presidencial, la ministra de la Mujer de ese entonces y el vocero de gobierno, además de la secretaria privada de Alberto Fernández. Todos los detalles los vemos en la nota de Laura Soto. Así entraba Fabiola Yáñez al consulado en Madrid. Entraba a las 15:09 hora de España. Eran pasadas las 10 de la mañana en Argentina y la prensa estaba atenta a lo que ocurría a miles de kilómetros de distancia en Madrid. La ex primera dama Fabiola Yáñez llegó este martes hasta el consulado argentino para prestar su primera declaración ante la justicia tras la denuncia por violencia de género que presentó contra el expresidente Alberto Fernández. Y sí decirles que bueno que pudo ella declarar, que se sintió muy bien, muy apoyada, muy acompañada y bueno, y que ahora solo resta confiar en la justicia y seguir los pasos procesales. ¿Tiene que volver a declarar?
no creo que haga falta. Fueron casi 4 horas de audiencia telemática en las que Yáñez ratificó y entregó detalles sobre las golpizas que dice haber sufrido por parte de su expareja. Según detalla la prensa argentina, la ex primera dama también se refirió al aborto que Alberto Fernández la habría instado a realizarse en 2016. Esto, según afirma, agravó su consumo de alcohol y también el del expresidente. La abogada de Fernández adelantó que solicitarán la nulidad de esta declaración, acusando que no se le permitió ingresar a la audiencia bajo el argumento de que su presencia podría revictimizar a la víctima. O sea, si puede prestar una declaración televisiva de muchas horas, de la forma que hizo, exponerlo públicamente y ante toda la sociedad, no la revictimiza tanto la situación. Entonces, ¿por qué no permiten las preguntas de esta defensa para que pueda ejercer mi cliente su derecho? Parte de los detalles de la declaración ya los había dado a conocer Fabiola Yáñez en un escrito que presentó este lunes ante la justicia, en el que se declaró querellante de la causa y pidió que el exmandatario sea imputado por lesiones graves. Según fuentes citadas por la prensa argentina, la ex primera dama apuntó contra el médico presidencial, quien, según dice, la atendió y sabía de la violencia. También insistió en que la entonces ministra de la Mujer, Ayelén Macina, no le proporcionó ningún auxilio cuando le contó sobre las agresiones. Lo dije y lo sostengo. Nunca estuve al tanto de la situación de violencia denunciada por la ex primera dama. Me pondré a disposición de la justicia, que es quien debe investigar, porque no puedo permitir una falsedad sobre lo que sucedió ni que se banalice la violencia de género. Horas antes de esta declaración, el diario español El País publicó una entrevista que hizo a Alberto Fernández el pasado viernes, días después de que estallara el escándalo. En ella, el exmandatario defendió su inocencia, la que dice que probará ante la justicia. También admitió que hubo discusiones durante la relación, pero nunca violencia física, y que si hubo violencia verbal, esta fue mutua. Sé en qué situación personal estaba ella y no quiero exponerla públicamente. Para dar respuesta a esa pregunta tendría que contar cosas que no debo contar en los medios. No estoy para alimentar toda la mugre que mediáticamente se está generando. Los recibí a ustedes para decirles a los ojos que no he sido autor de ninguno de esos hechos. Fernández afirmó que alguien incentivó a Yáñez a denunciarlo y acusó un aprovechamiento político del gobierno de Milei. Por estos días, el expresidente permanece encerrado en un departamento del barrio Puerto Madero, mientras que su expareja asegura que entregará más chats y fotos que probarían los episodios de violencia. Cuidado. Mañana entonces se espera que Alberto Fernández sea imputado formalmente y hay que ver qué pasa con el resto de las personas. Por ejemplo, María Cantero, la secretaria privada de Alberto Fernández, no se sabe si va a ser citada a declarar como testigo o como imputada. Esto porque se cree que en el caso de que ella sea testigo estaría más abierta a entregar detalles a que si fuera formalizada por algún cargo de encubrimiento de estos hechos. Ahora, yo entiendo que todos tienen derecho a la presunción de inocencia en cualquier eventual delito, ya, pero hay ciertos temas como con los cuales yo creo que hay que ser clara. Más allá de este caso, cuando la abogada que defiende al expresidente dice, bueno, en realidad no la tiene que revictimizar tanto si es capaz de prestar declaración y durante tantas horas y contar lo que ha pasado. A ver, es que entonces, ¿en qué quedamos? O sea, ¿cómo no existe entonces la revictimización? Claro. En ningún caso, porque para que tú puedas llevar adelante un proceso judicial tienes que declarar. ¿Cómo va a ser malo que seas capaz de declarar? ¿Cómo va a ser eso la prueba de que nada te revictimiza? Sí, lo que reclama puntualmente la abogada es que pide que se declare nula esta declaración porque no permitieron que que la defensa participara en esta declaración. Pero es una declaración inicial. Sí, también. Después, obviamente, que si sigue el proceso va a tener que, obviamente, recibir también preguntas y cuestionamientos. Todo perfecto, claro. Eso. Si yo lo que digo es que lo que no me parece es el argumento, más allá de este caso, en contra de cualquier persona que denuncie un delito, puede ser violencia de género, podría ser, una golpiza, hombre, mujer, me da lo mismo, el que sea, no se puede aducir como algo malo o como que en el fondo demuestra que nada te va a revictimizar el hecho de prestar declaraciones, que si no prestas declaración, ¿cómo se lleva adelante el proceso? Exacto. Sí, ella se refiere a que por qué ella entonces pudo dar esta entrevista de 50 minutos y entonces por qué tendría problema en declarar frente
a la defensa. Ahora, lo que sabemos es que hasta ahora es que esto no surge de la propia ex primera dama, sino que, como tú me explicaste, porque yo aprendí por ti, esto fue porque encuentran los mensajes que ella le había mandado a la secretaria de Fernández, que estaba siendo investigada por otro caso. Sí, el caso Seguros. Entonces, a lo menos hasta ahora sabemos que no es que ella buscó hacer esto público. Y de hecho se le pregunta y ella inicialmente no quiere hacer esta denuncia. No hay, en ese sentido, hasta ahora, con lo que sabemos, no puede decirse que en el fondo ella trató de hacer esto público y que tendría todo el derecho también, porque no sería válido hacer esta acusación pública si hubiera querido ella iniciar el proceso. Bueno, y de hecho muchos expertos han hablado de este tema y claro, también hay una conclusión transversal que esto parece ser de manual, cómo está actuando Alberto Fernández también respecto a esta situación, porque conocimos también la entrevista que dio a El País, que a mí en lo personal me pareció que era una entrevista muy bien cuidada del País, porque de hecho no era pregunta y respuesta, sino que estaba muy bien contextualizada respecto de lo que dice Fernández. Y ahí también se apunta que tienden a ser los victimarios que intentan ponerse en una situación de víctima, que esto también era algo mutuo, que era una violencia mutua entre los dos y cosas del tipo. Y al parecer, claro, Fernández está siguiendo todos los pasos que suelen ocurrir en los casos de violencia de género. Ahora, la justicia tiene la palabra, pero si es efectivo que están todos los chats, porque además la ex primera dama dice que va a entregar más pruebas. Todavía, más pruebas. Entonces, si están los mensajes, la periodista le preguntaba en Infobae, lamento no acordarme el nombre de la colega, pero le pregunta, bueno, y en estos mensajes él no niega. No niega. No. Entonces, le dice solamente me siento mal, pero no le dice como me siento mal. Entonces, va a haber que ver. Las fotos están, están hasta ahora, si todo eso es efectivo, están las fotos, están los mensajes, están las respuestas. Y bueno, hay que empezar a declarar todos los que... involucrados o como testigos o como imputados. Ahora, si efectivamente es cierto que supo la ex ministra de la Mujer y no hizo nada, es una vergüenza. Bueno, se habla que se podría abrir una causa aparte solo para ella. No se sabe si, dado que es funcionaria pública. Todos los funcionarios públicos tienen deber de denunciar eventuales delitos. Yo creo que es un tema súper complicado, tiene que ser investigado a fondo y evidentemente la cosa se ve muy complicada para el expresidente Alberto Fernández. Estoy tratando siempre de resguardar, obviamente que todos tienen derecho a presunción de inocencia, pero hasta ahora los antecedentes y la forma en que surge esto es súper grave. Y también hay que decir que... El ejercicio del poder, además, con una mujer que había, mientras estaba embarazada, que tuvo... Y después, además, otra de las cosas que parece como, no sé, a mí el argumento de se demoró en denunciar. Pero si eso pasa. Yo no estoy diciendo, insisto, presunción de inocencia existe, pero como argumento es que se demora mucho en declarar. Es que, claro, pues, encima imagínate, el presidente de la República, o sea... Donde hay también, ella denuncia violencia psicológica, si tú me denuncias yo me mato, eso es una violencia psicológica. Ella también acusa que teme de violencia económica, de que le puedan cortar la manutención de su hijo que ambos tienen. Ahora, también es importante que este caso, es importante tratar estos casos porque también tienen un impacto en la ciudadanía y en Argentina ya han dicho que la línea de violencia contra la mujer ha explotado en llamadas desde que se conoció este caso de Fabiola Yáñez. Claro, y es importante también, como por eso te digo, más allá de este caso, tener ciertos principios claros como lo que decíamos de, sí, se puede demorar. Una víctima es siempre víctima, no es otra cosa, denuncia cuando puede, si es que puede, no está obligada a denunciar. O sea, ojalá que todas pudieran hacerlo, pero no todas son capaces y eso también es válido. Ojalá que todas fueran capaces de denunciar. Y lo otro que también dicen, pero ¿y cómo quiso casarse? ¿Y cómo quiso tener hijos? O sea, al final termina siendo la víctima, la que responsable. Tiene la culpa. O sea, no, si es víctima, es víctima. Y no más que eso, nunca responsable de ser víctima. Pasamos al siguiente tema, siempre atentos a esto, y nos vamos a Venezuela porque se publicó un informe preliminar
de la ONU, que no iban como una comisión de una observación electoral, sino que entraron 4 expertos para informarle a la ONU, al secretario general de la ONU, cómo iba este proceso. Decidieron entonces publicar este informe que inicialmente era privado y hay en este informe preliminar varias conclusiones importantes. Dicen que el proceso de gestión de resultados del CNE no alcanzó las medidas básicas de transparencia e integridad para celebrar unas elecciones creíbles. Dicen además que el anuncio de los resultados de la elección sin la entrega, el detalle de los resultados tabulados no tiene precedentes en las elecciones democráticas contemporáneas. También acusan que tras esta jornada electoral no pudieron ponerse en contacto con la Junta Electoral y también señalan que la transmisión de los resultados electrónicos funcionó bien inicialmente, pero después se detuvo abruptamente en las horas posteriores al cierre de los colegios electorales. Este es un informe preliminar entonces de 4 expertos de la ONU que estuvieron en Venezuela el día de las elecciones y que tenían que entregarle este informe de manera privada al secretario general de la ONU, pero que decidieron hacerlo público y ya el chavismo los está acusando de por qué hicieron públicos este informe. Por otra parte... ¿Por qué no me sorprende? ¿Por qué no me sorprende, Alicia? Por otra parte, Nicolás Maduro hoy día denunció a TikTok porque dijo que le anularon su cuenta, le suspendieron su cuenta de TikTok por 10 días. Acusó a estos dueños de TikTok de inmorales, de bandidos por provocar una guerra civil en Venezuela. ¿Pero TikTok no es chino? Es chino, sí. Amigo de Rusia, amigo de China. Mira. Veamos las declaraciones. A ver. TikTok me sacó del aire y me suspendió la posibilidad de transmitir hasta el 19 de agosto, por una semana. Me acaba de suspender ahorita en tiempo real. Y me mandaron esto, TikTok. Miren lo inmoral que es TikTok. Y acuso a los directivos y dueños de TikTok a nivel mundial de querer la guerra civil en Venezuela, de apoyar el fascismo en América Latina y en el mundo. Ellos son responsables de la llegada de Milei y de los fascistas. Tienen una alianza TikTok con el fascismo en Venezuela y en América Latina. Y cambiamos de tema. ¿Me dejas contarte una cosa? Por supuesto, adelante. Muy cortito, que se suman las declaraciones de condena a lo ocurrido en Venezuela. Hay una de expresidentes de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos requiriendo una acción urgente por parte de la grave situación que está ocurriendo en Venezuela, incluyendo a la Corte Penal Internacional. Entre los firmantes está la ex canciller Antonio Urrejola y también nuestro ex agente en el litigio en La Haya, Claudio Grossman, también ex miembro de esa instancia. O sea, siguen intentando, claro. Siguen las denuncias y las condenas en contra de lo ocurrido en Venezuela. Y vamos ahora al mundo del arte. A ver, ¿vas a Banksy de nuevo? Sí. ¿En serio? A la ver, novena obra de Banksy, para mí, mi favorita. A ver. La hizo en el zoológico de Londres. Y se ve a un gorila que intenta abrir entonces la puerta del zoológico para que escapen sus amigos animales, una foca y unas aves. ¿Qué te pareció? Yo la encuentro bonita e inteligente. La encuentro buenísima, pero además, ya como estamos nosotros con nuestras libres interpretaciones, también el gorila podemos ser todos nosotros y de las cosas y tratando de ayudar o hacer escapar a otros de lo que los aprisiona. En muchos sentidos. Muy buen análisis. Hablaron con el zoológico de Londres y ellos dijeron que estaban muy sorprendidos y agradecidos de que escogiera este lugar para hacer esta obra. Ellos tienen cámaras de seguridad en este lugar, pero claro, no quisieran decir. Hágalo nomás, o sea, pero por favor te presto toda mi fachada para que me haga todos los grafitis que quieras, obvio, pues icónico. O sea, eso no lo limpian más, digamos. No, según fuentes cercanas a Banksy, dicen que lo que él quiere hacer con esta serie animal es más bien alegrar a la ciudadanía, mostrar distintos animales en las calles de Londres después de los tiempos difíciles que han pasado, pero cada uno tendrá su propia interpretación. Ahora, sí, algunas obras han sido vandalizadas. Se robaron una, la del lobo. Hoy me gusta la del lobo. Bonita. Con la luna. Pero fácil de llevarse. La tengo en mi casa. No, pero te voy a decir, es un privilegio. Cuando estuvo en Chile en el GAM, excelente la exposición, buenísima. Yo vi una vez en vivo esta y bonito. Sí, muy buena la exposición. Ya, pues. Tengo un tema más. A ver. Imagen del día. La carta bajo la manga.
la aurora boreal desde el espacio. Así se ve. Qué bonita, ¿no? Lindo. La captó un astronauta de la Estación Internacional Espacial. Así se ven las auroras boreales. Oye, ¿sabes que es súper difícil verla? Muy difícil. Conocí hace un tiempo una familia que fue específicamente a ver la aurora boreal. No pudo porque no es tan fácil. No. Se sabe más o menos la zona en la que se va a poder apreciar y no pudieron verla a pesar de que viajaron, o sea, es un viaje que planearon durante años. Claro, para es lograr, carísima además. Claro, y lo intentaron y planearon durante años y todo y no lo encontraban y se iban moviendo el lugar y no lo encontraban. Y el último día fueron a comer, estuvieron como en una, no sé, en una actividad como muy larga y todo. Y se encontraron con alguien que estaba en el pueblo anterior y dicen, oye, ¿y vieron la aurora? No. Se movieron justo el último día del lugar donde podían haberla visto. O sea, no, es realmente algo excepcional, maravilloso, como muestran en las imágenes, pero además no es fácil de poder observarlo. Bueno, tuvimos la suerte de que el sur de Chile se vieron auroras australes por esta tormenta geotérmica. Para mí eso sería un sueño. Un sueño. Dale, vamos juntas. Vamos, listo, adiós, nos vamos a la... Ya, vamos un día juntos. Ya, qué maravilla súper. sería. Hermosísimo. Sí, un sueño. Nos vamos soñando entonces juntas, volvemos con más informaciones aquí a CNN Prime. Termina CNN Prime, pero viene CNN Tiempo y luego, como cada martes, es momento de Paloma Ávila y Futuro 360, quedan súper invitados y luego otra invitación especial, Última Mirada con Fernando Paulsen y va a estar con él Mario Kreuzberger, Don Francisco, así es que hablando de la Teletón, no se lo pierdan, súper invitados. Qué susto decir esto, martes 13 de agosto. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. No nos casamos, no nos embarcamos. Buenas noches.